Bendiciones, bienvenido a un episodio más de Radicales Podcast. Hoy estamos nuevamente Eduard Tavares. y María María Rivas. Rivas. Y ya nos conocen, o sea, ya Ya la gente está cansada de nosotros. No, Sí, mentira, sí. no, señor. no se cansen. No. Cánsense tal vez de oír la misma presentación, pero no de nosotros. Pero Bueno. en el día de hoy tenemos un tema también picante, porque es que nosotros vamos de gloria en gloria. De gloria y de picante en picante también. Pero hoy se trata de cristianos en la política. Cristianos en la política. Pero todo surge por Ay, nosotros, ay, ay. el grupo de radicales, estar hablando de manera tranquila y pacíficamente en nuestro grupo de WhatsApp. Y más después de este proceso de las elecciones. elecciones. Y viene esa pregunta que Jeffrey le encanta tirano de, ¿puede un cristiano ser presidente? ¿Puede un cristiano estar en la política? ¿Puede un cristiano ser presidente? Sí. ¿Sí o no? Pero depende. No es que no pueda, pero todo va a depender. Depende del cargo. Porque obviamente Dios tiene su gente en todos los lugares. Esa es la realidad. Y Dios también, como tiene gente en los cargos, vamos a decir, de empresas privadas y demás en todas las áreas, como Dios tiene gente en la medicina, como Dios tiene gente en el derecho, como Dios tiene gente en la ciencia, bueno, ya dije la medicina, como Dios tiene gente en todos los ámbitos de trabajo. exacto, en las puede ventas, también etcétera. tenerlo en También la política. lo necesita en la política porque donde está la tiniebla tiene que estar la luz para que contrarrestre las tinieblas. Entonces, yo creo que sí, bueno, creo no, sí un cristiano puede estar en la política, pero todo va a depender de su posición que tenga en el cristianismo, de su posición también que tenga que vaya a tener dentro de la política. Yo digo que también el llamado que vaya a tener. Exactamente, de la responsabilidad, que una cosa no le afecte con la otra, porque una cosa no puede contrarrestar la otra. Jesús dijo hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Verdaderamente. Entonces, obviamente, yo sí creo fielmente que sí es necesario que cristianos, hombres y mujeres de Dios estén en la política. ¿Por qué? Porque es necesario que los valores permanezcan. Porque, ¿qué sucede con un cristiano en la política? Tú sabes que nosotros, al ser la sal de la tierra, la sal es como el preservante. Y que cuando hay otro grupo que quiere imponer leyes raras, los cristianos van a estar ahí para imponerse. Claro. Y para retener eso y para decir, no, aquí no. Entonces la sal es como el preservante de que cuida de que esas leyes, de que esas cosas extrañas no se establezcan en una nación. Entonces por eso yo creo que los cristianos, llevando los valores de la palabra, llevando los valores bíblicos, llevando exacto todo lo que Dios dice y aprueba para la política y para una nación, es necesario que los cristianos sí estén realmente. Yo comparto la misma opinión que tú, Ever, pero también, vamos a decirlo en este caso, es el tema del cargo. Para mí un tema del cargo, porque si, por ejemplo, un cristiano va a ser tal vez diputado, senador, alcalde, etcétera, yo no lo veo mal en realidad, lo veo hasta preciso y excelente en ese hecho porque puede ayudar a influir en lo que es el tema de las leyes, en ayudar y demás, que es perfecto en ese sentido. Incluso hasta ser presidente puede. Sin embargo, yo entiendo que ahí se retoma mucho tu cargo en la iglesia. Por ejemplo, te vemos el tema de que hubo un pastor que se postuló para ser presidente y uno dice, bueno, gloria a Dios que se está incentivando, que hay una comunidad cristiana que quiere involucrarse más en la política. Y que quiera aportar a la sociedad. Y más viendo en el mundo en el que estamos, que hoy en día cada vez más de mal en peor. Sin embargo, yo en mi punto de vista digo, ese pastor, por más buenas intenciones que tenía, entiendo que era un poquito complicado y no convenía, y ahí digo no, ser presidente. ¿Por qué? Porque en algún momento, y esto era una conversación que yo tuve con mi abuela esta semana, porque yo estaba hablando con ella y le metí el tema, dije, abuelita, dígame, ¿qué usted opina de eso? Y mi abuela que... Hay que llevarse de la abuelita. Mi abuela que rajatabla de eso fuerte, ella me dijo, yo entiendo que no, porque usted no puede servir a dos señores. Wow. En algún momento un cargo va a ser descuidado y ambos cargos son igual de importantes, porque ser pastor y tú cuidar de tus ovejas es algo sumamente esencial, sumamente delicado. Pero también tú descuidar el cargo del presidencial es algo también sumamente importante porque estás descuidando una nación. Tú no puedes servir a ambos señores. Tal vez sí
fuese otra persona que es cristiano, que se hubiese puesto, pero no hubiese sido pastor, uno dice, bueno, en realidad puede porque tal vez no tiene un cargo tan importante. Tan importante dentro del pueblo de Dios. Exactamente. Entonces todo va de... No todo tiene va de, exacto. un llamado tan fuerte que dedica tanto tiempo. Que demande tanto tiempo, tanta responsabilidad, tanta presencia. Entonces de eso va a depender. De cuál sea tu cargo dentro del pueblo de Dios, cuál sea tu responsabilidad, qué tanto demande de ti la posición, porque como tú dices, un pastor, para mí el cargo de ser pastor y el cargo de ser presidente, yo no sé cuál de los dos es más responsabilidad. Claro. O sea, no sé, yo no puedo decir cuál de los dos es más, porque el del presidente tú dices que él tiene un país entero sobre sus hombros, vamos a decir, su responsabilidad, pero el pastor también tiene toda una comunidad. Y tiene un llamado. Exacto. Si tú te fijas, en gran parte de los pastores no trabajan. La mayoría. Los que trabajan... Bueno, no es que no trabajan. Pero no trabajan secularmente, no que es la palabra, secularmente. porque el trabajo del pastor es un trabajo más intenso que cualquier trabajo secular. Amén. Entonces, Los no que trabajan, pero no trabajan secularmente. Los que trabajan secularmente son mayormente pastores que tienen un cargo menor, un líder juvenil. Que son pastores ya copastores, exacto. pastores secundarios, que no es que sean menos importantes, no pero que no presencia. tienen tanta responsabilidad. No tienen tanta presencia, porque si tú te fijas, yo me visualizo en el hecho de que un pastor sea presidente. Yo digo, ¿qué pasaría si en un momento tú tienes que estar, por ejemplo, en tu iglesia predicando, tú eres la cabeza de tu iglesia? Tremendo. Lamentablemente, muchas personas se guían es por el pastor, por el testimonio. Imagínate que tú empiezas a faltar, que descuides tu iglesia. ¿Qué va a pasar con esa iglesia? Por más que tú la delegues, tú sigues siendo la cabeza porque por algo Dios a ti te puso. Exacto. Lo mismo pasaría siendo las mismas ovejas van a decir, pero ven acá. El pastor, Dios lo llamó fue a la presidencia o a pastorearnos nosotros. También yo digo, ¿qué es lo que está pasando también aquí? digo que un tema delicado en el tema del testimonio. Tanto tú siendo como pastor como presidente, porque vamos a reconocer, nosotros vivimos en un país que lamentablemente de que una persona sabe que tú eres cristiano y ve que tú cometiste un error, dice, de una vez te señalan. Y eso que es pastor. Y eso que es cristiano, que es pastor, que esto, que y eso que él predique, y eso que... O sea, como que de un momento te acaban. Obviamente nosotros somos, tenemos que ser una referencia y ejemplo, pero la mayoría de la gente piensan que prácticamente no somos humanos. Que tenemos que ser santos. Y obviamente no es que no me va siempre las opiniones, pero hay que tomar en cuenta ese testimonio. Claro. Y vamos a visualizarlo también del punto de vista, nuevamente, las ovejas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué van a decir? Wow, mi pastor ya no está presente, ya esta iglesia no sirve. Yo quiero tener una comunidad en la que mi pastor, mi líder esté presente, porque ¿qué me dice a mí que todos los cambios que vengan a hacer ahora fue por otro que vino a querer meter mano? Exacto. Y recuerden, no es que la gente va detrás del hombre a la iglesia, pero se requiere la presencia del pastor, porque el pastor, el mismo Cristo puso como el ejemplo de que el pastor está para el cuidado de las ovejas. El pastor está para atender las ovejas. El pastor está para que cuando se le necesite estar ahí, ser el servidor, ser la mano amiga, la mano ayuda, que no el pastor que diga, no, es que no puedo por esto y que aquello, por esto y que patatín, no, que tengo una responsabilidad ya en el cargo público de la política. Entonces, ¿y las almas para cuándo? ¿Y las ovejas para cuándo? Entonces, es un poquito complicado. Yo entiendo, y nuevamente con cualquier otro cargo, porque nos enfocamos en el presidente, porque el presidente es como más, wow. Pero vamos a visualizarlo de cualquier llamado en el que tú te encuentres. Si tú sabes que tu llamado te exige bastante. Te exige bastante tiempo. No tiene nada que ver con la política. Y que tú no vas a rendir en la política. Yo entiendo que verdaderamente hay cristianos dentro de la política que Dios lo ha llamado ahí. Y lo ha llamado a servir. Que ahí tú aterrizaste en el punto clave. La política no es que el cristiano no puede estar, pero debe ser un llamado de Dios. Es como con cualquier trabajo. Debe ser una inspiración, un impulso de Dios, porque cuando Dios es que te impulsa a la política, cuando Dios es que te mueve a estar en la política, sea en el cargo que sea en el presidencial, sea una sindicatura, sea en el Senado, etcétera, Dios te va a respaldar.
y va a guardar tu corazón, porque uno humanamente no puede. Va a guardar tu corazón, te va a preservar para que tú no te corrompas. Porque la política en este país, en todos lados, sabemos que es muy corrupta. Lamentablemente es corrupta y eso, por eso que mucha gente también se lo cuestiona a veces de como un cristiano en la política, porque lamentablemente hemos llegado a un punto en el que la política se ha visto como uno de esos trabajos que son corruptos. Son muy corruptos, es muy corrupto. Qué triste eso, que tengamos que ver eso, que hoy en día la política se visualiza como que tú estás siendo un ladrón, que tú estás atracando y demás. Ay, padre. Y que sería igual, y eso lo mismo sería que un cristiano esté atracando normal que estando en la política. Que eso es lo que muchas personas dicen, y que ¿qué hace un cristiano ahí metido? Sabiendo que en realidad el origen de la política no es así. Exacto. O sea, es un tema un poco controversial como mencionamos, pero todo se remonta nuevamente a donde Dios te está llamando y no lo que tú quieras. Porque exactamente. El que se vio el otro episodio de lo de la farándula sabrá que Dios a ti muchas veces cuando te llama a algo es algo que a ti no te gusta. Exacto. No es porque a ti te guste. O hay veces que Dios desde jóvenes nos pone como ese llamado, como que dice, mira, por ejemplo, María se le da bien las artes, tú te vas dando cuenta cómo el Señor te va abriendo puertas, te va desarrollando, te lo va creando tu carácter. Lo mismo puede pasar con la política, que dice, mira, Edward desde pequeño le estamos trabajando este tema de la política, dialoga bien con el otro, y tú poco a poco vas viendo cómo Dios te va abriendo el camino y las puertas. Pero en esta vida, no, como dice el dominicano, no hay que forzar. No hay que forzar. Hermano, no force. Lo de Dios va a fluir, porque Dios, como tú decías, te viene capacitando. Desde un principio te viene preparando. El joven Samuel, por ejemplo, que Dios lo vino preparando desde niño. Claro. O sea, se crió prácticamente ahí en el templo con el sacerdote Elí. Y ya Dios lo venía formando, lo venía preparando. Y ese ejemplo quería utilizar, que ese es uno de los pocos ejemplos que pudiéramos utilizar de un hombre que tenía un cargo espiritual tan importante, pero al mismo tiempo era el hombre que dirigía la nación. Verdaderamente. Porque él era el profeta y sacerdote, pero al mismo tiempo era el juez, que prácticamente regía y dirigía la nación. Pero eso es un caso particular. El que se lee el libro de Jueces es un caso particular. le puede servir en esa referencia. Eso es un caso particular que nos da muestra de que al final Dios hace lo que Él quiere, como Él quiere, con quien Él quiere y cuando Él quiere. Él quita y pone. Si tú te fijas, por ejemplo, con el libro de Reyes, sé que poner a los reyes está un poquito más de lo fuera porque el rey no tenía el cargo espiritual que tuvo Samuel, porque lo de Samuel fue es lo más cercano a lo que tenemos. Exactamente. Pero vamos a poner el típico ejemplo que siempre hemos visto. David y Saúl. Saúl lo puso al pueblo, en un momento Dios le dijo está bien y todo. Fue el pueblo que lo pidió. Cuando Saúl metió la pata, Dios le dijo, adiós, usted se va. Hasta aquí y llegaste. Empezó a preparar a David. O sea, como que tenemos que tomar esa cuenta de que cuando nos siempre dicen de que, ganaron elecciones, verdaderamente Dios es el que quita y pone. Hermano, si usted también está pensando en meterse en ese lío de la política, que si usted sabe que usted no ganó, piense eso. Dios es el que quita y pone. Dios es el que quita y pone. Dios es el que decide cuál es el camino que tú vas a tomar. Exactamente. Entonces creo que para aterrizar este tema, vuelvo y repito, enfatizando claramente, no es que no se pueda, porque se necesita. Eso indiscutiblemente es necesario. Amén. Se necesita luz en medio de la política. Y más en estos tiempos. Exactamente, se necesita. Incluso yo doy gracias a Dios porque ahora tenemos la oportunidad de que en el palacio se está llevando la palabra de Dios, y eso es un buen punto. O sea, eso nos da testimonio de que hay gente que está en la política ahora mismo, que es gente de Dios, que está haciendo su trabajo para que la palabra de Dios siga prosperando, siga llegando a los puntos. Y que están en contra de muchas cosas que sabemos que han traído problemas en el mundo cristiano. Exactamente. Entonces el problema no es en sí la política. Ese no es el problema. El problema es que usted tiene que estar seguro que es un impulso de Dios, que Dios lo está llevando a ser político, que Dios quiere que usted esté ahí para que usted sea una voz de Dios en ese medio. Y todo va a depender, recuerde, de su responsabilidad, porque Dios no le va a entregar dos responsabilidades tan grandes a una persona que el mismo Dios sabe que puede descuidar una o puede descuidar otra. Entonces, Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden y Él no te va a decir que haga las cosas porque sí. Si Él te dice que haga algo es porque tú estás preparado, es porque Él te ha dado la herramienta y Él te va a prosperar en esa área. Amén. Y ya
Por mi parte breve, para cerrar nuevamente lo que mencionó Edward. Bueno, lo voy a decir mejor lo que mencionó mi abuelo. Usted no puede servir a dos señores. Claro. Si usted tiene un llamado en cierto lugar y no es en la política, no se meta. Ahora, si su llamado es en la política, pues amén. Al final y al cabo es seguir lo que Dios quiere para su vida y no lo que usted quiere para su vida. Y bueno, yo creo que eso sería todo por hoy. Así es. Recuerden comentar, suscribirse, compartir, no sea tacaño, darle me gusta, no sea tacaño. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Gracias por vernos. Dios les bendiga mucho. Bye, bye.